¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso práctico de Python 3, en el que iniciamos nuestro primer caso de estudio que nos servirá para enlazar y consolidar los conceptos aprendidos. En este primer caso de estudio vamos a construir una simple aplicación de cuaderno de notas que se harán desde la línea de comando. Se trata de una tarea no compleja, así que de momento no experimentaremos con múltiples paquetes, pero trabajaremos usos comunes de clases, funciones, métodos y docstrings. Intentaremos reproducir las fases del trabajo para la creación de una aplicación. Lo primero es reunir los requerimientos que va a necesitar nuestra aplicación. Cuando hablamos de notas nos referimos a cortos memos que almacenaremos en un cuaderno de notas. Cada nota va a tener que registrar el día en el que fue escrita y vamos a poder añadirle también tags para hacer más sencillas las consultas posteriores. Y tendremos que incluir también un modo para poder modificar las notas y para poder buscar entre ellas. Todo esto vamos a tener que hacerlo desde la línea de comandos. Desde luego, el objeto obvio que vamos a tener que crear es el objeto nota. Y también otro objeto bastante obvio es el contenedor para las notas, el objeto cuaderno. Los tags y las fechas también podrían ser objetos, pero hay otras alternativas. Podemos usar fechas desde la librería estándar de Python y los tags podemos simplificarlos, en este caso usando un string separado por comas para cada uno de esos tags. Este primer caso de estudio, para evitar complejidad, no vamos a definir clases separadas para estos objetos, aunque podría hacerse. Veamos para empezar, dentro de esta recopilación de requerimientos, lo que van a contener los objetos nota. Vamos a necesitar atributos para el memo mismo, que será el contenido de cada nota, para los tags, la fecha de creación, y además cada nota tendrá que tener también un integer ID, de modo que los usuarios puedan seleccionarlas a partir de una interface que sea un menú. Podríamos ampliar las funcionalidades de la clase nota, de los objetos nota, por ejemplo, incluyendo dentro de esta clase métodos para modificar el contenido de las notas y para añadirle tags. Pero también hay otra alternativa, que es dejar que sea el objeto cuaderno el que acceda a esos atributos e incluir en el objeto, en la clase cuaderno, en los objetos que se creen de esa clase, los métodos para procesar la información. La búsqueda, lo más lógico es colocarla dentro de la clase cuaderno, porque vamos a buscar entre todas las notas, no una en concreto. Pero se puede simplificar poniendo dentro del objeto nota, de la clase nota, un método al que llamaremos, por ejemplo, el método match, que aceptará un string y puede decirnos si una nota coincide con el string sin tener que acceder a los atributos directamente. Esto es importante porque si queremos modificar los parámetros de búsqueda para que busque en lugar de por contenidos de la nota, por los tags, por ejemplo, o si queremos modificar para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas, que sea case insensitive, entonces solo tendríamos que llevar a cabo la modificación dentro de este método match, que se encontrará dentro de la clase nota. Veamos ahora la otra clase clave de nuestro proyecto, la clase cuaderno. Esta clase, desde luego, va a tener que listar las notas que se vayan añadiendo, así que tendrá como atributo una lista de las notas. Pero también va a necesitar un método de búsqueda que enlazará con el método match de nota del que hablábamos hace un momento. Este método de búsqueda lo que hará es devolvernos una lista de notas filtradas por el string que se le pase.
Pero además de crear los distintos objetos de nuestro proyecto, tenemos también que considerar cómo vamos a interactuar con ellos. Ya hemos dicho que vamos a crear una aplicación de línea de comando, pero el modo de funcionamiento de este tipo de aplicaciones puede variar mucho. Puede que ejecutemos el programa a través de opciones de comando con las que podríamos añadir o editar notas, o lo que podemos hacer es crear algún tipo de menú que nos permita elegir las diferentes cosas que pueda hacer nuestro cuaderno. Es una buena idea. Intentamos, como siempre, ya ir generalizando sobre lo que hacemos, que cuando llevemos a cabo el diseño de una aplicación, hacerlo lo más flexible posible. En este caso, por ejemplo, vamos a permitir que la interface pueda modificarse, añadiendo posteriormente, si lo quisiéramos, de modo sencillo, una interface gráfica o una interface basada en la web, y que pudiéramos reutilizar la mayor parte del código que estamos creando. Así que, por tanto, como una decisión de diseño, vamos a implementar la interface como un menú en este proyecto concreto, pero mantendremos la opción de la versión de línea de comando también en mente, para asegurarnos que nuestro cuaderno será lo más ampliable posible en el futuro. Así que tendremos dos interfaces de línea de comando, cada una interactuando con el objeto cuaderno, con la clase cuaderno y los distintos objetos que creemos de esa clase. Así que la clase va a necesitar unos cuantos métodos para poder interactuar con esas interfaces. Necesitaremos poder añadir nuevas notas, modificar las notas existentes a través del ID de cada una de las notas, y desde luego también el método búsqueda del que hemos hablado. Puede que algún detalle de la aplicación se quede en el tintero, pero en general creo que esto nos da una buena perspectiva del código que necesitamos escribir. Podemos sumarizar todo lo que acabamos de decir en un simple diagrama de caso, una forma simplificada de lo que sería el modelado de nuestra aplicación. Como decíamos, tendremos por un lado una clase a la que llamamos nota, y que va a tener una serie de atributos memo con el string de la nota, la fecha de creación y los tags que se le quieran añadir a la nota, y también un método match, que será el que permita comparar el contenido con el que se pase con el método búsqueda, que estará en el cuaderno, en la otra clase que vemos justo aquí, y que contará con el atributo, que es una lista notas, y posteriormente con distintos métodos de búsqueda para añadir una nueva nota, para modificar las notas ya existentes y para modificar los tags que se le aplican a las notas. Y para interactuar con los objetos, como decíamos, contaremos con dos interfaces, una mediante el uso de comandos y la otra mediante el uso de un menú. Pues con todo esto en mente y claro, podemos empezar ya a plantearnos el desarrollo del proyecto. Pero antes de escribir cualquier línea de código, vamos a empezar por definir cuál va a ser la estructura de archivos y directorios que formen el proyecto. El proyecto va a estar formado por tres módulos incluidos dentro del directorio raíz. No vamos a utilizar paquetes. Para empezar, el menú de la interface, el primero de las interfaces que dijimos que íbamos a usar, va a tener que estar claramente en su propio módulo, ya que será un script ejecutable, y además ya dijimos que podemos en el futuro tener otros scripts ejecutables accediendo al contenido que tengamos en los objetos cuaderno y nota en el futuro. En cuanto a estos objetos cuaderno y nota, pueden vivir juntos en el mismo módulo, pueden coexistir en un módulo al que llamamos cuaderno.py, que contendrá
tendrá tanto el objeto cuaderno como nota sin necesidad de ponerlos en un nuevo paquete. Si el proyecto fuera más amplio o en el futuro se ampliara, podríamos separar los objetos en dos módulos y añadirlos dentro de un paquete. Ya vimos cómo hacer el proceso. Y el tercer módulo es un módulo vacío al que vamos a llamar acción comando y que sirve para recordarnos en el futuro que podemos planificar, añadir nuevas interfaces de usuario que podrían aprovechar por tanto todo el contenido que se encuentre dentro del módulo cuaderno PI. Esta es la estructura de nuestro proyecto que ya estamos preparados para empezar a desarrollar. Aquí estamos en el editor y vemos como aquí tenemos la estructura del proyecto que decíamos ahora, con los archivos, opciones, comando PI, menú PI y cuaderno PI. Antes de empezar a escribir el código, decir que a medida que los proyectos se van haciendo más complejos, como hemos hecho hasta ahora en este vídeo tutorial, hay que planificar todo bien y desde luego el ID desde el cual desarrollar es uno de los elementos clave. Estamos trabajando con Sublime Text, vamos a seguir haciéndolo, veremos si durante todo el curso. Es desde luego un sistema magnífico, pero en proyectos amplios yo por lo menos no lo he utilizado, pero de momento se puede seguir usando y yo creo que se sabe perfectamente que tiene unas funcionalidades que mediante plugins pueden ser comparables a la que puede tener Eclipse o Visual Studio, pero en fin, de momento vamos a trabajar con él y tenemos que decir unas cuantas cosas. Hasta ahora lo único que hacíamos era escribir código, pero ahora necesitamos poder importar el código entre distintos módulos y para eso la clave está en tener configurado el Python Pad. Si vas a trabajar directamente con Python o con el IDE que incluye con IPython, el Python Pad tienes que configurarlo. Yo lo digo ahora desde Windows en las variables de entorno, pero recuerda que no es aquí en el pad, sino que tienes que crear, si no lo tienes, una variable a la que llamas así. Aquí si no la tuvieras tendrías que poner nuevo. Ahora ya al estar pulsando en editar, aquí vemos el contenido, pues que no es demasiado visible. Aquí como vemos le damos el nombre de la variable PythonPad y aquí tenemos que poner la ruta a los lugares donde tenemos instalado Python, pero también a los lugares donde queramos ir colocando nuestros proyectos. Aquí por ejemplo en Python 33 proyectos, para que se pueda acceder desde cualquier localización a estas variables. Es un tema que a veces da quebraderos de cabeza. Lo cierto es que no es complicado porque simplemente es indicar una ruta a un directorio en el disco duro, pero como los distintos IDEs los distintos sistemas operativos tienen un modo distinto de hacerlo, a veces se puede complicar. Yo lo voy ahora a decir para el tema de Sublime Text. Simplemente en ese caso vete a preferencias y dentro de preferencias, dentro de package settings, buscas aquí Sublime REPL, que recuerda que es con el que estamos trabajando, y lo vamos a hacer directamente en default. Como ves, se abre aquí y aquí te aparecerá default extend emp y aquí, tal como está escrito, puedes ir añadiendo los destinos que quieras poner dentro de PythonPad y por lo tanto posteriormente ya podremos acceder a ellos sin problema. Una vez que lo hayas editado, lo guardas y ya estará accesible. Lo cierto es que me planteé a partir de este momento pasar a usar un IDE como Eclipse, que cuenta con un magnífico plugin PyDev para el desarrollo de proyectos en Python. Tiene ciertas ventajas que ya digo que buscando plugins de Sublime Text no me extrañaría que también tuviera, pero aquí cuando por ejemplo creamos un paquete ya inmediatamente nos crea el archivo init.py, ya sabemos lo que es. Incluso ya elaboré los vídeos en el que se ve cómo configurar PyDev y también cómo hacerlo en Visual Studio con las herramientas para trabajo en Python con que cuenta y la variable entorno. Pero en fin, de momento este aspecto vamos a dejarlo, vamos a seguir trabajando con Sublime Text. En mi caso tú desde luego utiliza el IDE que quieras y lo cierto es que
cualquier persona que esté habituada a moverse en este mundo, el ponerse a trabajar con un IDE, instalar uno de estos plugins, tienen que ser cosa de una tarde como mucho, y no tiene que plantearle ningún tipo de problema. Yo ya digo que de momento, sobre todo más que nada por el tipo de letra, que seguro que también se puede cambiar, me gusta más Sublime Text para los videotutoriales y vamos a seguir con él porque aparte permite hacer todo lo que queramos. Así que para no complicarlo ahora diciendo cómo hacerlo con este IDE, con el otro, en NetBeans también se puede hacer, por ejemplo, y bueno, en la propia página de Python tienen allí una lista enorme de IDEs de distinto tipo que se pueden usar. Así que no vamos a seguir complicando más la cosa con ese tema, simplemente vemos cómo poder hacer para llevar a cabo imports entre los distintos módulos en Sublime Text y vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Empezamos el desarrollo de nuestro proyecto, lo hacemos en el archivo cuaderno.py. Incluimos para empezar un import a la librería Datetime, que será la que nos permita poner el momento en el que se crea cada una de las notas, y a continuación creamos una variable a la que vamos a llamar última id e inicializamos con un valor de 0 que será la que nos sirva para ir contando las IDs que vayan estando disponibles a medida que vayamos creando notas. Y empezamos a desarrollar nuestra primera clase nota. Como decía antes, vamos a incluir, es algo que sería importante hacer siempre, el docstring para cada una de las partes fundamentales, que ya de por sí explica lo principal que hace cada una de las clases y los métodos. Así que este es el primer docstring, el cual ya explica cuál es la función fundamental de esta clase. Va a servir para ir creando notas en el cuaderno, y también esas notas se compararán con un string en las búsquedas, y también va a permitir poner etiquetas a cada una de las notas. A continuación desarrollamos el método init, que tomará tres parámetros: self, memo, que será el contenido de la nota, y tags, que serán las etiquetas que incluyamos en la nota. Empezamos, como ya sabemos que tiene que ser, con el docstring, el que ya indicamos que lo que hace es inicializar la nota, con el memo, que es el contenido, las etiquetas opcionales que podamos incluir separadas por comas, y ya automáticamente configurará la fecha con el uso de datetime y una única id para cada nota. Así que lo que hacemos ahora en init es inicializar una serie de atributos que ya tienes que entender perfectamente: memo para el contenido de la nota, tags para las etiquetas que podamos incluir, el uso de datetime para la fecha de creación, a la que vamos a llamar creation date, una variable global última id que nos permitirá saber las IDs que se han ido usando en las notas y que tendremos que utilizar en la otra clase, en los objetos de cuaderno, así que lo hacemos global, y posteriormente el modo de ir aumentando su valor en 1 y hacerlo igual a el que en cada momento sea la nota que estemos utilizando. Aparte de estos atributos, decíamos que esta clase nota iba a contar con un método al que vamos a llamar match, y que lo que va a permitir es comparar el contenido de una nota con lo que se pase en la búsqueda desde la clase cuaderno. Así que creamos ese método, al que, como vemos, lo tenemos que pasar como parámetros, además de self filter, que será el filtro que se utilice de comparación. Una vez más continuamos, empezamos el método añadiéndole el docstring, en el que de nuevo explicamos lo que va a hacer este método. Va a comparar el contenido de la nota con el filtro de texto, y será un booleano, devolverá true si concuerda o false, y
búsqueda tal como la hacemos es case sensitive y puede comparar tanto el texto como los tags. Ya dijimos que esto puede modificarse y tenemos aquí centralizado el lugar donde podemos modificar su funcionamiento. Aquí tenemos su contenido, el return nos devolverá filter, y como vemos aquí en self memo, con lo que será el contenido, o filter en self tags, que será en las etiquetas. Pues con esto tenemos creada nuestra primera clase. La clase nota es todo el contenido que va a tener. Vamos a guardar y vamos a abrir el intérprete interactivo. Desde el cual ahora, al haber incluido en el Python path la ruta, el directorio donde se encuentra nuestra aplicación, podemos escribir cuaderno import nota, y ya nos ha importado la clase para poder probarla. Es importante ir comprobando cada poco tiempo el funcionamiento de la aplicación. Si desarrollas demasiadas partes de la aplicación sin probarla y después tienes un error, lo cual es bastante común que ocurra, pues va a ser más complicado encontrar el sitio donde se está produciendo. Así que, por ejemplo, terminamos nuestra primera clase, vamos a probarla con lo que nos permite de momento. De momento tenemos una serie de atributos a los que podemos ir dándoles valores, así que vamos a crear la estructura de algunas notas, por ejemplo una primera nota a la que llamamos primer hola, y una segunda nota a la que vamos a llamar, simplemente es para comparar después, segundo hola. Con esto recuerda lo que ha ocurrido. Ahora ya podemos comprobar las IDs. Yo si hago ahora N1 ID, vemos cómo nos devuelve 1, N2 ID nos devuelve 2. Recuerda que este comportamiento lo hemos configurado en esta parte. Hemos empezado aquí por darle un valor inicial de 0 y ahora hacer que vaya aumentando cada vez que se utilice, se crea una nota, última ID irá aumentando en 1, ya que hacemos ID igual a última ID. Y podemos también comparar el funcionamiento del método match, al que le pasamos un string como argumento, y comparar si ese string se encuentra dentro de la nota o no. Así que podemos escribir N1 match primer, aquí como vemos coincide, por lo tanto tiene que devolvernos true. Y si pasamos un string que no esté, pues bueno, evidentemente lo que ocurre es que nos devuelve false. Pues aquí ya hemos creado nuestra primera clase, la hemos visto en funcionamiento. Creo que ya tenía que estar también quedando claro la limpieza y elegancia de escritura de código con Python. Vamos ahora a empezar a desarrollar la segunda clase, que dijimos que va a ser clave, que es la clase cuaderno, pero será en el próximo vídeo tutorial. Vamos a quedar aquí por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.